Bueno, damos la bienvenida a todos los que nos vayan llegando. ¿Cómo estás, Erickson? ¿Todo bien? Si nos escuchas, Erickson. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, sí, se escucha claro. Perfecto. Perfecto. Vamos a esperar unos 5 minutos antes de a ver cuánta gente llega y ya comenzaríamos con la exposición de hoy día. ¿Está bien, Erickson? Bien. Vamos a... Sí, está bien. Perfecto. Estuvimos escuchando, ¿tú escuchaste, Rafael, lo que hizo Erickson? Ahí lo vamos a escuchar con todos, pero sí. Bien. Sí. Perfecto. Gracias por tu improvisación, Erickson. Está muy bueno el material. Bien, ahí llega Anthony Ilicita, está llegando Jimena González, muchas gracias por estar con nosotros. Ahí está llegando Charlie Torres, se está uniendo a la sesión, muchas gracias por estar. Les damos la bienvenida de parte de Sur Academia Online. Yo soy Raúl Peña, profesor de piano, de teoría, lenguaje musical y creación musical. Y por otro lado está también Rafael, que también es docente de guitarra. Muchas gracias por estar a todos. Gracias a quienes están llegando. Jimena, ¿quién más llegó? Está llegando Charlie, Avendaño Mencia, no sé quién está. Charlie Torres, uno, otro es Avendaño Mencia. Estoy seguro, Raquel, no estoy seguro. Bien. Estoy haciendo toda esta parte de relleno mientras llega la gente, ¿ya? Bueno, solamente para los que no estuvieron la primera sesión, esta es la segunda sesión del curso de improvisación, en donde vamos a ver los elementos técnicos de la música y cómo podemos manejarlos en la improvisación, ¿sí? O sea, en realidad hay siempre múltiples formas. Por supuesto, nosotros vamos a dar una de esas múltiples formas o una pequeña pincelada de todo eso. Y bueno, ¿qué vimos durante la primera sesión? Básicamente, en la primera sesión estuvimos hablando un poco de los conceptos, de qué era lo primordial en el concepto de improvisación, y una de las cosas que siempre estuvo a colación, que estuvo presente en las definiciones, era esto de que fuera algo imprevisto, algo sin preparación, ¿sí? Como que no tenía no se preveía, no se podía vislumbrar, ¿no es cierto? Y que no tuviera preparación como primer acercamiento. Luego un poco hablamos sobre qué podía ir en esta no preparación, qué es lo que podíamos expresar en primera instancia, y hablamos sobre el inconsciente, cómo el inconsciente, los sueños y todo lo que tiene que ver con ese mundo, ¿no es cierto?, está sumamente relacionado con la improvisación. De hecho, revisamos que el proceso cerebral que hay en los sueños es casi el mismo que sucede con la improvisación musical. Entonces, ¿te recuerdas? En alguna parte dije la frase esto de que, bueno, los improvisadores, por así decirlo, podríamos ser personas que hacemos nuestros sueños realidad. Miren qué hermoso que suena. A mí me encantó esa frase. Así que nosotros podríamos decir que somos personas que hacemos nuestros sueños realidad. Al menos en la música. Déjenos en ese espacio. Bien, y lo otro que también vimos fue esto de los niveles de improvisación, ¿sí? Y de aquí en adelante, fíjense, traten de ir vislumbrando un poco los ejemplos que vayamos viendo, por supuesto, y en qué medida, ¿no es cierto?, vamos haciendo con estos niveles de improvisación que proponíamos la semana pasada, que básicamente era uno. El primer nivel sería como, recuerden que los niveles no quiere decir que sea una forma gradual de llegar, sino que en realidad son como distintas lógicas de improvisación. La primera era la que hablamos sobre una improvisación con patrones rítmicos establecidos. O sea, nosotros tomamos patrones rítmicos establecidos, patrones rítmicos o melódicos, y a partir de esos patrones rítmicos o melódicos o armónicos íbamos improvisando algo. Otro nivel de improvisación sería cuando hay una sección solista exclusiva, ¿no es cierto?, para un instrumento o varios instrumentos que vayan haciendo, ¿no es cierto?, la improvisación, pero es una sección exclusiva, como se dice, como por ejemplo un solo típico de guitarra
música popular u otro instrumento que haga esa improvisación. Y otro nivel era cuando se improvisaba todo. Seguramente en la cuarta sesión vamos a ver precisamente este tipo de nivel de improvisación, que es donde prácticamente improvisamos todo. Así que eso sería un poco el resumen de lo que vimos en la primera sesión. Y a continuación, mientras esperamos a que lleguen los demás, vamos a aprovechar de compartirles un par de trabajos que enviaron algunos compañeras que estuvieron durante la primera sesión. Recuerden que todas las sesiones les vamos a ir pidiendo trabajos, más que trabajos en realidad son ejemplos de improvisaciones que ustedes puedan realizar en casa. Yo la semana pasada les pedí que hicieran una improvisación. ¿Con qué consigna? Básicamente que ustedes eligieran la consigna, podían basarse en los conceptos que vimos en clases y 6 personas nos enviaron las improvisaciones, así que vamos a escuchar a continuación. Voy a compartirles un par de algunas. Sí, por favor, Rafael. Raúl, ¿necesitas que deje de presentar pantalla para compartir vos las improvisaciones? Déjame ver si resulta. Si no, déjame ver si resulta, si no lo saca. Ok. Lo hace automáticamente, no te preocupes, que lo hace automático. Bien, entonces quiero compartirles, veamos. A continuación vamos a escuchar, bien, no sé si está aquí presente, pero vamos a escuchar una improvisación para piano que, ¿cómo se llama el que lo hizo de acá? No lo tengo, no sé, no tengo bien el nombre, pero ahí, escuchémoslo por favor y díganme sus comentarios al respecto, comenten ahí en el chat cualquier cosa que las sensaciones. Recuerden que esto es muy sensitivo, entonces sería muy importante que nos compartan todas las sensaciones que nos produce. Bien, ahí vamos a escuchar entonces. Muy bien, ¿pudieron escucharlas? Sí, cualquier cosa comenten por favor, si hay algún problema, si no escuchan, si se escuchó bien, se escuchó mal, cómo lo escucharon, qué sintieron, comenten. Bien, ese es un trabajo que nos envió, déjame ver si lo tengo aquí, no tengo bien el nombre de él. Lucas Grob. Lucas Grob, bien. Y vamos a escuchar otro ejemplo que nos enviaron, pero otro ejemplo sería con guitarra, déjame ver si lo tengo aquí, acá está.
Bien, Bravo. buenísimo. Esa improvisación, gracias Diego por compartir tu improvisación. Ahí vi que llegaste a la sala. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Gracias por compartir tu trabajo. muchas gracias a Diego y Lucas era el otro, el anterior, no recuerdo bien, no sé si está Lucas aquí presente, pero bueno. Ahora a continuación... Sí, Lucas creo que no ha llegado. Bien. Muchas gracias a todos quienes compartieron sus trabajos. Esta sesión, por supuesto que al final vamos a pedirle otro para la próxima semana, así que sería para nosotros muy interesante escucharla y compartir a todos. Si bien ahora lo más probable es que yo no alcance a comentarles nada a todos los trabajos, pero sí, te lo prometo, con Rafael igual lo mismo, vamos a comentarles todos, uno por uno, todos los trabajos que nos envíen. Y la idea es que con todos los trabajos que nos vayan enviando, ¿no es cierto?, vamos a armar un video al final del curso en donde vamos a mostrar, ¿viste?, una selección. Por ejemplo, si Diego envía varios trabajos, vamos a mostrar el mejor de Diego, y si los demás envían uno, bueno, mostramos uno todos los que, si ustedes envían varios, vamos a seleccionar el mejor que envían de ustedes, uno, y si todos envían sería espectacular, porque la idea es que todos puedan estar en esa muestra. Bien, entonces lo dejo con Rafael, que va a exponer la sesión de hoy día. Muchas gracias, Raúl. Bueno, muchas gracias a todos y todas por participar, por mandar los trabajos, acercarse. Yo me presenté brevemente en la clase anterior para recordarles, para los que no estuvieron. Mi nombre es Rafael Talento, soy profesor de guitarra, músico, compositor. Tengo formación clásica y estoy cursando la carrera de instrumentista en orientación jazz en la Escuela de Música Popular de Buenos Aires. Y bueno, tengo experiencia más que nada en géneros populares, donde el componente de la improvisación siempre está ahí presente, y bueno, siempre a mí de chico me llamó mucho la atención. Me acuerdo cuando estudiaba guitarra clásica, era como un poco doloroso este tema de no poder, no tener ningún acercamiento a la improvisación. Por eso también fui abriéndome a distintos estilos. Hoy día estoy estudiando jazz, que es un género en donde la improvisación es un componente súper importante. Y bueno, no significa que sea la única forma. Obviamente, como hablábamos en la clase pasada, distintos estilos, distintos contextos nos dan, digamos, los parámetros para que nosotros orientemos las improvisaciones, ya sea dentro de los 3 niveles en los que mencionó Raúl la clase anterior, o todo lo que tiene que ver con formas estilísticas de los géneros, que siempre, digamos, está bueno cuanto más conozcamos, más posibilidades de nosotros de decidir qué elementos respetar, qué elementos hacer más propios, improvisando, etcétera, etcétera. Así que el tema de hoy, voy a reanudar la presentación. El tema de hoy va a ser los elementos técnicos de la música en la improvisación. Probablemente muchos de los que estén estudiando, tengan formación musical, bueno, estén familiarizados con los elementos técnicos de la música, los cuales están ahí en la filmina descritos. Y me parece que está bueno hacer un acercamiento a la improvisación desde los distintos elementos, porque siempre es mucho más sencillo hacer la experiencia de la improvisación teniendo en cuenta algunos parámetros que nos orienten. Si nosotros tenemos que hacer una improvisación 100% libre, bueno, estaríamos en uno de los niveles de la improvisación, y en ese caso el grado de dificultad está en que nosotros tenemos que elegir cuáles son los elementos que le van a dar sentido a esa improvisación, porque por más que estemos realizando una improvisación libre, todo mensaje musical pretende tener un sentido, justamente porque quiere expresar una emoción, y es algo que
el músico espera que el oyente entienda, interactúe, y para que esa expresión, digamos, ese mensaje pueda llegar de forma clara, tiene que haber un sentido en ese mensaje. Lo que nos dan a nosotros los elementos técnicos de la música son formas de darle sentido a nuestras improvisaciones musicales. Yo voy a empezar hablando del ritmo. Particularmente para mí es un dador de sentido, digamos, por excelencia al discurso musical, y después vamos a ir desglosando los demás. Voy a irme acá, gracias a todos los que siguen llegando. Bien. Acá, antes de comenzar a describir los elementos y qué podemos hacer con cada uno de ellos, yo voy a hacer unas pequeñas sugerencias, siempre teniendo en cuenta, esta es una perspectiva personal que a mí me gusta acercarles e invitar con distintos ejercicios que van a similitud entre los ejercicios, van a encontrar que hay una mecánica en general, pero a mí es una perspectiva personal que a mí me gusta para incitar a la improvisación. Primero que nada, quiero arrancar con esta cita del maestro Miles Davis: "In improvisation there are no mistakes". En la improvisación no hay errores. ¿Qué significa esto? Significa que a la hora de improvisar, nosotros tenemos que dejar de lado ciertos prejuicios. Buenas tardes, Cedric. Gracias. La idea es dejar de lado ciertos prejuicios que nosotros nos vamos conformando naturalmente, lo cual no quiere decir que esos prejuicios sean malos. Los prejuicios que nosotros tenemos, al igual, digamos, con todo nuestro inconsciente en general, tiene que ver con una instancia de conservación, digamos. Si vamos a hacer la comparación de justamente nuestro motor de lenguaje de ideas improvisatorias, como nuestro inconsciente musical, por eso la clase pasada hablábamos de la conexión de digamos, los sueños y la práctica improvisatoria, porque está en un lugar adentro nuestro que no es del todo voluntario. Entonces, ese inconsciente nosotros estamos muy acostumbrados a reprimirlo en cierta medida para conservarnos. En la práctica improvisatoria, digamos, pasa lo mismo. Nosotros, si tenemos un error, si hay alguna idea que no nos gusta demasiado, lo primero que tendemos a hacer es querer desligarnos, ¿no? Porque no nos queremos identificar con un error, con una desafinación, con algo que se fue de tempo. Pero acá la invitación es que eso naturalmente va a pasar siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a probar lo que se nos ocurre. Entonces, un poco la invitación es a sacarse el miedo, a equivocarse. Sean bienvenidos los errores, como dice Miles Davis, en improvisación no hay errores. A continuación, acá quiero hacer una breve mención del proceso de improvisación como dado en dos planos o dos pasos, que tiene que ver con imaginar y cantar, y en el segundo paso, tocar, ejecutar en nuestro instrumento. Esta es una perspectiva de un profesor con el cual yo cursé en la carrera de jazz, elementos técnicos del jazz, Ariel Goldenberg, quien generó un documento muy breve sobre este procedimiento de cantar, imaginar cantar y luego tocar. Lo pueden encontrar en el Classroom, ubicado en el material de elementos técnicos. Y yo voy a hacer una mención resumida de la idea, digamos. La propuesta es, primero, en un plano interno, otra vez relacionado al inconsciente musical y a nuestro motor interno musical. Nosotros producimos una idea, imaginamos una idea musical, y ese vendría a ser como el primer paso, y es, digamos, interno porque es algo que sucede adentro nuestro, obviamente en interacción con el contexto, pero es algo que emerge de nosotros. Y luego el gran desafío a la hora de improvisar es esas ideas rítmicas, melódicas, armónicas, poder bajarlas al instrumento para ejecutarlas.
obviamente, nuestra experiencia con el instrumento, nuestro conocimiento sobre escalas, tonalidades y todos los recursos que nosotros tengamos a disposición van a servirnos para que este procedimiento de lo interno a lo externo sea cada vez en un menor periodo de tiempo. Para esto los músicos estamos toda la vida, digamos, trabajando y en la medida que vamos familiarizándonos más con digamos, bajar a la tierra estas ideas musicales, ese procedimiento nos va a salir cada vez en menos tiempo. ¿Cómo podemos laburar o trabajar el plano interno? Bueno, el plano interno tiene que ver con qué nos nutrimos nosotros, ¿no? Esto es muy similar al lenguaje nativo, al idioma que nosotros manejamos. En la medida que nosotros hablamos con determinadas personas, incorporamos acento, frases, modos. Bueno, musicalmente pasa el mismo proceso. La música que nosotros escuchamos va a ser el alimento, la materia prima para este plano interno. Por eso está bueno, digamos, escuchar la música, sobre todo, por ejemplo, si estamos estudiando un estilo, nos estamos desarrollando en algún estilo particular, toda la información musical con la que nosotros podamos nutrirnos, van a alimentar esa parte interna del proceso. Y luego, en el segundo plano, en el plano externo, a la hora de ejecutar, acá nos van a servir todos los elementos teórico-prácticos que nosotros tengamos a disposición. Si yo estoy improvisando en una tonalidad mayor, bueno, cuanto más conozca las posiciones en mi instrumento, más posibilidades voy a tener de poder bajar o expresar esa idea musical en el instrumento. Para muchos, en algunos casos, la voz es un instrumento, digamos, para los que están acostumbrados y se sienten cómodos cantando. Está bueno porque de esa manera podemos hacer una exteriorización del plano interno con esta fluidez casi instantánea en el periodo de tiempo de lo que nosotros imaginamos y lo que cantamos. Y un poco la idea de jugar con elementos técnicos de la música relacionados a la improvisación es también ir acercándonos a este proceso, ¿no? Entonces vamos a continuar. Bueno, vamos a arrancar con el ritmo. Yo elijo el ritmo de los elementos del improvisación, de todos ellos, porque sabemos que todos los elementos de la música contienen ritmo. No puede haber melodías en ritmo ni armonías sin ritmo, aunque sea un ritmo libre, ¿no? Sin pulso. Pero el componente rítmico siempre va a estar manifestado en cualquier idea musical. De hecho, podemos tener ideas rítmicas sin altura, sin registro melódico o sin armonía, naturalmente. Entonces, ¿qué podemos hacer con el ritmo desde la improvisación? Bueno, primero, a mí me gusta diferenciar dos grandes formas de hacer música en relación a lo rítmico. Aquellos mensajes musicales que tienen un pulso libre, es decir, que no tenemos un pulso definido y un compás definido, con lo cual, digamos, el despliegue rítmico que nosotros podemos hacer va a ser, digamos, más fluido, no nos va a limitar de la misma manera que un pulso definido donde nosotros tenemos que de alguna manera estar siguiéndolo, marcándolo, sintiéndolo. Y por otro lado, el pulso definido, que es el que a mí me interesa trabajar más que nada en la clase de hoy, y muchos de los ejercicios van a estar dirigidos a un pulso definido.
el que ustedes quieran, el que nosotros decidamos, ese pulso. Y también esta decisión tiene que ver con los contextos improvisatorios. Por lo general, hay ritmos, compases, por ejemplo, el compás de 4/4, para aquellos que estén familiarizados con las notaciones rítmicas, es uno de los compases que nosotros más comúnmente nos vamos a encontrar en los contextos musicales donde podemos improvisar. Por lo tanto, está bueno priorizarlo, ¿no? Pensar en este ritmo, probablemente yo si me junto a tocar con alguien, si yo estoy tocando en un estilo, etcétera, etcétera, me voy a encontrar con ese compás, con ese contexto. Entonces, ahí vamos, a esa práctica. Vamos a acercar la práctica a los contextos que cada uno, cada una encuentre más frecuente en su vida musical. Siguiendo, vamos a hacer una breve mención sobre el acento. Con esto también nosotros podemos improvisar. Si nosotros estamos en un compás de 4/4, por ejemplo, vamos a tener un acento que define también ese compás. Y nosotros improvisando vamos a poder interactuar con esa acentuación, ya sea acompañándola directamente o contrastándola. Digamos, si nosotros tenemos una sección de instrumentos o una sección rítmica que está ejecutando con determinada acentuación, podemos contrastarla o respetarla según nuestra intención musical en la improvisación. El tempo, que obviamente es el otro componente importantísimo del ritmo, donde justamente en un pulso definido nosotros no vamos a podemos jugar con el tempo, pero siempre nos vamos a terminar acomodando en el pulso. Nosotros podemos estar en un pulso con un tempo definido y el fraseo nosotros lo podemos, por ejemplo, acelerar de tempo o ralentizar, pero después vamos a tener que equilibrar también la frase, por ejemplo, para seguir en ese tren rítmico en el que estamos ejecutando. Y finalmente, y muy importante para mí, el compás, ¿no? Esto que yo digo, el compás de 4/4, por ejemplo. Podemos hablar de un compás de 4/4, podemos hablar de un compás de 6/8, por ejemplo, si estamos, no sé, tocando blues. Pero está bueno que nos concentremos en los compases que nosotros vamos a encontrar en nuestros contextos musicales. Y una idea muy importante sobre los compases es poder sentirlo, poder sentir internamente el compás para tener la libertad de improvisar. Y mientras nosotros improvisamos, la orientación que tenemos de dónde estamos del compás esté firme. Así que en relación a esto, yo voy a proponer una serie de ejercicios que a mí me gusta practicar, que ustedes lo pueden ir probando, digamos, pueden ir probando con los micrófonos apagados en esta instancia. Yo voy a seguramente ejecutar algunos de los ejemplos y al final de la clase, como la clase pasada hicimos la actividad práctica de quienes quisieran compartir improvisaciones, vamos a abrir los micrófonos al final para que aquellos que lo deseen, con cualquiera de estos ejercicios que yo les voy a ir proponiendo, haga una improvisación. Entonces, ejercicio rítmico. Este es un ejercicio muy sencillo y van a ver que todo el tiempo me voy a basar en una mecánica de respetar un compás e imitar el siguiente compás. Nosotros tenemos acá una parte que es respetar un compás. Entonces, por ejemplo, podemos pensar en una idea rítmica, la que ustedes quieran, más compleja, más sencilla, más densa, es decir, con figuras más rápidas o menos, es decir, con figuras más largas. Pero en definitiva, lo importante es una célula rítmica, tocar en el primer compás, y el segundo compás lo vamos a tomar completamente libre para improvisar. Por ejemplo, si yo marco en un compás de 4 tiempos, 4/4, 1, 2, 3, 4. La frase del primer compás que yo voy a respetar, por ejemplo, va a ser una negra y 4 corcheas.
ta, 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 ta. ¿Bien? Yo ahí tengo mi frase, la cual voy a respetar en todas las repeticiones, y lo que voy a hacer es improvisar sobre la segunda frase. Por ejemplo, ta, 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 etcétera. ¿Qué pasa acá? A mí me gusta justamente practicar ejercicios que por un lado tengan un componente improvisatorio, pero por otro lado que tengan un componente que yo tengo que respetar. Entonces, eso es lo más común, en definitiva, en la práctica musical, porque los contextos a nosotros nos dan información a respetar, por lo general. Incluso en una improvisación libre, las ideas que nosotros vamos desarrollando van a ser las que nos condicionen a lo que sigamos improvisando. Entonces, de alguna manera, siempre hay un componente a respetar, a seguir tomando. Por eso, a mí me gusta mucho este ejercicio de respetar una célula rítmica, en este caso, porque estamos hablando de ritmo, improvisar en la siguiente. Otra virtud de este ejercicio es que nos puede ayudar a entrenar la sensación de compás. ¿Qué pasa si yo estoy respetando el primer compás y cuando llego al segundo compás, no me doy cuenta bien dónde estoy? No puedo improvisar libremente porque termina el compás y yo todavía no me di cuenta que terminó. Bueno, un ejercicio que quizá parece como muy obvio, pero créanme que les va a servir, va a ser simplemente en el segundo compás marcar las negras, marcar el pulso. De esta manera nos podemos empezar a acostumbrar a ese espacio que vamos a tener. Y luego lo puedo ir llenando con figuras limitadas. Por ejemplo, decir, solo voy a tocar negras. Y el factor de improvisación, vean acá lo diminuto que es el factor de improvisación. Pues yo ya tengo un compás con una célula rítmica definida y otro compás donde voy a decidir solo tocar negras. Es decir, no tengo muchas posibilidades para improvisar. No importa, el componente improvisatorio está igual, y de vuelta estamos simulando un contexto donde nosotros nos tenemos que acomodar y respetar a, digamos, la música que esté propuesta en ese contexto. Entonces, por ejemplo, hablando del ejemplo que hice recién, ta, 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 marco 4 negras, ta, 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 ta. Eso me va a ir dando la sensación de compás. Y después improviso con las negras que quiero usar. Ta, 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 ta. Podría hacerlo con corcheas también. Y ahí voy subiendo el nivel de dificultad. Ese es un ejercicio que les propongo, que después vamos a utilizar la mecánica de este ejercicio para ir utilizando también los otros elementos, melodía y armonía. Otra variante de este ejercicio es extenderlo un poco más. Como ven acá, el mismo ejercicio, pero para 4 compases, con sus distintas variantes. Por ejemplo, respetar 2 compases e improvisar los segundos 2 compases. O puedo respetar 3 compases e improvisar el 4º compás. Esto también está pensado de esta manera, porque cuando incluyamos, por ejemplo, armonía y melodía, por ejemplo, en una progresión armónica, muchas veces en el 4º tiempo nosotros tenemos el acorde dominante. Entonces, en esa sección podemos incluir la práctica improvisatoria, digamos, usar ese último compás como el compás que nosotros donde nos vamos a desplegar y donde vamos a improvisar. Eso
haciendo una breve referencia a la improvisación con ritmos. Lo lindo también de estos ejercicios es que son adaptables a los ritmos y digamos, a los compases que ustedes estén practicando, porque yo acá lo planteé con figuras de lo más sencillas, pero esto se puede complejizar en la medida de que cada uno lo decida. Si nosotros estamos practicando, no sé, figuras rítmicas más complejas, bueno, se pueden incluir en este ejercicio y podemos laburar con eso. Otro tip rítmico, perdón, que no mencioné, que me gustaría hacer mención, que viene muy del universo del jazz, pero obviamente está aplicado a todos los estilos, y tiene que ver con los tiempos los tiempos arriba. Muchas veces cuando nosotros escuchamos improvisaciones y sentimos que tienen una riqueza rítmica interesante, tiene que ver mucho con empezar y terminar las frases arriba. Por ejemplo, yo esta frase que les planteé, ta, 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 termina arriba. Y eso le da una sensación de swing. Porque yo podría haber hecho una frase más dura, más rígida, que termina a tierra. Ta, 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 ta. Entonces, prestar atención a este simple detalle de empezar o terminar arriba, que también lo podemos elegir para decir qué célula rítmica yo respeto en el primer compás. Me puedo proponer una célula rítmica que cumpla con esta premisa del contratiempo y bueno, empezar a jugar un poco con eso. Bien, vamos a pasar al plano de la melodía, un plano obviamente súper interesante, donde hay mucho que hablar, donde obviamente cuanto más las arpegios, cuestiones relacionadas a la tonalidad nosotros conozcamos, más libertad vamos a tener. Eso no significa que nosotros tengamos que saber, digamos, toda la teoría musical que hay dando vuelta como para poder improvisar. Pero sí, cuanto más conocimientos y más experiencia tengamos utilizando estos elementos, más libertad vamos a tener a la hora de bajar, digamos, a tierra o externalizar nuestras ideas musicales interiores. La melodía está conformada por frases. Entonces, nosotros lo que podemos hacer es pensar en la estructura de las frases melódicas para entender su mecánica y a través de eso tomar, digamos, mecanismos que se dan comúnmente para que cuando nosotros improvisemos las frases puedan tener un sentido relacionado a la música que estamos escuchando o que queremos realizar. Para eso podemos pensar en las funciones tonales de los contextos y relacionado al reposo y la tensión de las melodías. ¿Qué sucede cuando por ejemplo, cuando nosotros terminamos una frase en una nota, por ejemplo, tónica, o por ejemplo, tercera o quinta, lo que sería la tríada de un arpegio, nos va a dar una sensación de conclusión, una sensación de punto final a nuestra frase melódica. Entonces nosotros ya podemos empezar a pensar eso como una forma de ordenar nuestra improvisación melódica, contrastado con una frase que termina en cualquiera de las otras notas de la escala, o las podemos pensar como extensiones de los acordes, donde la sensación melódica va a ser de apertura, es decir, de una pregunta. Teniendo en cuenta esto, nosotros vamos a pasar a la sección de ejercicios melódicos. Lo podemos utilizar, esto que les menciono, para hacer, por ejemplo, el ejercicio que habíamos planteado recién. Por ejemplo, acá abajo, ahora voy a hacer
Primero voy a explicar lo del ejercicio de 2 compases, pero con la inclusión de la melodía, y luego vamos a hacer una mención de estos otros ejercicios melódicos que también son muy interesantes. Entonces, por ejemplo, voy a agarrar la guitarra en un momento. Dígame si se escucha. Bien. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con el ejercicio rítmico. Vamos a tomar una frase súper sencilla para respetar en el primer compás. Y vamos a improvisar en el siguiente compás. Las notas que yo voy a utilizar corresponden a la parte superior de una escala pentatónica, es decir, voy a utilizar una secuencia melódica que es 1, 2, 3, 5. Es un arpegio, 1, 3, 5, pero con la segunda incluida. Entonces, mi frase van a ser 4 corcheas, partiendo de la tónica, utilizando el patrón 1, 2, 3, 5. Al yo terminar en la quinta, es una nota del acorde, pero como no es la tónica, me va a dar una sensación de apertura. Y yo voy a utilizar la siguiente frase para contestar. Luego voy a repetir la misma frase y así sucesivamente. Por ejemplo, respeto, improviso. Frase, improviso. Frase, improviso. De vuelta, acá, en un sentido, yo los invito y las invito a que quienes quieran vayan probándolo, si tienen instrumento a mano. Pueden probarlo cantando también, es un ejercicio que tranquilamente lo podemos hacer cantando. Yo elegí, digamos, esa frase melódica, pero ustedes pueden elegir cualquier frase. Incluso puede ser una frase de alguna melodía, algún tema que a ustedes les guste. Y justamente la idea es proponernos frase que la respeto, improviso el siguiente compás. Si, por ejemplo, nosotros elegimos una frase más larga, 2 compases, bueno, respetamos la frase de 2 compases e improvisamos los siguientes 2 compases. Obviamente esto depende de cuán familiarizados ustedes estén con la improvisación melódica. Enseguida la frase que está definida nos va a sugerir una contestación. Todo el tiempo el contexto musical a nosotros nos influye, nos condiciona, y de ahí es donde nosotros, la parte que improvisamos, podemos estar más familiarizados o no. Por eso está bueno que se animen a probar. Los errores, en definitiva, no importan. De última, siempre tienen la siguiente vuelta como para reforzar, como para digamos, si ustedes tenían una idea y no la pudieron ejecutar, seguir probando, seguir buscándola. Bien. Otra posibilidad de ejercicio melódico, siempre referido a tener una consigna a la que tengo que respetar. Yo puedo decir, respeto un patrón rítmico fijo e improviso las alturas, o la inversa, respeto las alturas e improviso el ritmo. Muy similar en un sentido a lo que estuve mostrándoles, a lo que les estuve haciendo mención. Y también tenemos la libertad de elegir el patrón rítmico, las alturas mayor, menor, disminuido,
atonalidad, lo que ustedes quieran. Yo creo que digamos, la libertad, por otro lado, de estos ejercicios es que nosotros los rellenamos con los elementos de la música que a nosotros nos competen según nuestra intención. Así que eso como ejercicios rítmicos, como propuestas para ejercicios melódicos, perdón. Una histórica práctica de improvisación melódica que encontramos también en todos los estilos y viene de una práctica ancestral, casi hasta accidental diría yo, es la famosa paráfrasis. ¿Qué significa la paráfrasis? Significa ejecutar una melodía, pero con determinadas variaciones, es decir, yo no toco la melodía exactamente igual, pero si alguien la escucha, debería poder identificarla. Para esto, es muy importante pensar en lo que menciono a continuación, que son las notas guía, donde las notas guía pasan a ser como columnas vertebrales de nuestro fraseo melódico. Entonces, mientras nosotros respetemos las notas guía, vamos a tener un mensaje relacionado a la melodía original que nosotros queremos ejecutar. Y todo lo que pasa entre medio de las notas guía va a ser mi espacio de improvisación. Voy a tratar de hacer un pequeño ejemplo. Obviamente esto puede contener errores porque vamos a improvisar. Por ejemplo, una melodía súper conocida. Acá, otra vez, la libertad de cada uno de elegir la melodía que ustedes quieran, gusten, estén estudiando. Por ejemplo, el Feliz Cumpleaños. Voy a tratar de buscar cuáles son las notas guía y cuáles son los espacios donde yo puedo improvisar para que todavía esa melodía esté, digamos, vigente, se pueda sentir, pero no va a ser exactamente la misma melodía. Por ejemplo, ¿no? Ahí hubo ciertas notas guía de la melodía principal que fueron respetadas, entonces remite al Feliz Cumpleaños. Sin embargo, hay otros momentos que yo me voy, improviso y después caigo en determinados lugares de la tonalidad como para que ese mensaje sea más claro o más difuso. Yo puedo elegir, obviamente el grado de libertad acá está en la intención de cada una y el manejo que tengan sobre la melodía específicamente y sobre las posibilidades que nos da la escala, digamos, las funciones tonales sobre las que estamos tocando la melodía, etcétera, etcétera. Finalmente, relacionado a las notas guía, otra cosa que podemos hacer es, por ejemplo, si yo tengo una progresión de acordes, por ejemplo, hubo una de las improvisaciones que nos enviaron, pero no recuerdo si, me parece que fue la improvisación de Charlie Torres. Muchas gracias, Charlie. Después, al final de la exposición, vamos a escuchar las improvisaciones que nos enviaron, que quedaron pendientes. Era una improvisación basada sobre una progresión armónica, sobre un backing track. Era una progresión muy utilizada, que es el círculo de cuartas o de quintas, según como lo querramos ver. Por ejemplo, si lo tenemos en la menor, re menor, sol, do, fa, si, dominante, tónica. Esta progresión es muy interesante porque de alguna manera está toda sobre una tonalidad, es decir, yo podría utilizar la escala de la menor o la pentatónica de la menor para improvisar sobre toda la secuencia de acordes, o podemos hacer lo que hacemos
en el mundo del jazz, que es pensar en los arpegios de cada acorde. Y en ese sentido, lo que podemos nosotros hacer es pensar en las notas guía. Entonces nosotros podemos armar un camino de notas que podemos ir seleccionando, que aparezcan como parte de las notas de los acordes que van apareciendo, y de nuevo lo que hacemos es rellenar los espacios. Por ejemplo, si yo puedo pensar a partir de la nota Fa, que es la tercera de Re menor, y ahí me puedo ir al Re, la quinta de Sol, Mi, como la tercera de Do, y Do como la quinta de Fa, Re como la tercera de Si semidisminuido, y Si como la quinta de Mi 7, el dominante. Entonces me queda una línea melódica de notas guía simétrica, ¿no? Donde yo puedo, por ejemplo, improvisar entre esas notas y buscando atacar esas notas. Obviamente, esas notas guía, esa fue una combinación que yo busqué. Son infinitas las posibilidades, podemos ir ascendente, podemos empezar con Re como la tónica del primer acorde y seguir en Re como la quinta del siguiente acorde. Es decir, buscar las notas, podemos pensar en las notas guías que se mantengan lo más posible, porque la progresión armónica ya me va a dar el sentido de cambio en cada compás. En fin, los invito también a pensar las improvisaciones con esta mecánica. Siguiente vamos a pasar a lo que podemos decir de la armonía. Bueno, la armonía y la improvisación desde la armonía tiene infinitos acercamientos, ¿no? Pero desde un lugar tiene un grado mayor de complejidad que la improvisación melódica o la improvisación puramente rítmica. ¿Por qué? Porque en realidad generalmente no, la armonía requiere de varias voces para hacer armonía. Entonces, el dominio que nosotros podemos tener de todas esas voces simultáneamente es cada vez más complicado. Si improvisar con una línea melódica tiene un alto grado de dificultad y tenemos que estar muy experimentados y muy acostumbrados a conocer nuestro instrumento para saber dónde están las notas que suenan en nuestra cabeza. Bueno, para hacer ese trabajo con varias voces simultáneamente, solo un pequeño puñado de expertos musicales e hipertalentosos lo pueden hacer. No significa que no se pueda hacer, hay gente que lo hace, pero definitivamente está en un plano muy complejo de improvisación. Lo más común relacionado a la armonía en la improvisación tiene que ver justamente con la tonalidad y tiene que ver justamente, por ejemplo, con improvisar una línea melódica sobre una tonalidad, ¿no? Que es, digamos, el contexto más común dentro de los estilos. Si yo toco un solo de tango o un solo de folclore de cualquiera de los países donde nos querramos ubicar, o un solo de blues, por ejemplo, obviamente que estamos dentro de un contexto armónico que nos va a marcar, digamos, las posibilidades de nuestra línea melódica, pero estamos improvisando con una voz en ese caso. Y después podemos pensar contextos a modo también de ejercicio o a modo justamente de improvisación, en nuestra práctica de improvisación, donde mezclemos, donde tengamos, por ejemplo, lo mismo que yo les propuse antes, una sección que nosotros respetamos de la armonía, por ejemplo, una tonalidad, y otra sección
donde nosotros decimos, bueno, el componente armónico lo voy a quebrar, me voy a ir de la tonalidad, ya sea una modulación, algo que a nosotros nos guste cómo suena esa relación tonal, o algo libre. Y donde el componente que va a vincular el sentido musical entre una parte y la siguiente puede ser, por ejemplo, el ritmo. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, algunas propuestas. Como ven, yo sigo manteniendo el mismo esquema, donde hay un componente que respeto y hay un componente donde improviso. Entonces, de nuevo acá, la libertad es que ustedes pueden elegir el tipo de compás que quieran, pueden elegir el tipo de acorde que quieran. En fin, acá está la libertad que cada uno, cada una quiera, por donde quieran ir. Por ejemplo, yo me puedo proponer, armónicamente puedo proponer respetar, es decir, puedo respetar un compás. Ahí tengo el volumen. Ahí, por ejemplo, yo estoy improvisando un poco rítmicamente con un acorde y luego melódicamente dentro de la tonalidad. Yo podría hacer lo mismo y en el segundo compás buscar una diferencia en la tonalidad, por ejemplo, donde yo me puedo proponer marcar dos acordes o dos compases e improvisar en los siguientes dos, por ejemplo. Algo por el estilo, ¿no? Esa es otra posibilidad. Los estándares de jazz en ese sentido son muy ricos porque tienen muchos cambios de tonalidad y donde nosotros podemos, a través de, por ejemplo, tocar los arpegios, hacer sonar los acordes que corresponden a la progresión armónica. Bien, vamos a avanzar un poquito más, así nos queda tiempo para que compartamos algunas improvisaciones. También tenemos dentro de los elementos técnicos de la música el timbre de cada instrumento. Acá voy a ser un poco más breve, así ya avanzamos y pasamos a la parte práctica. Cada instrumento tiene una posibilidad tímbrica que nosotros tenemos que explorar y con lo cual nosotros también podemos improvisar. El timbre de cada instrumento es único y también tiene un rango, digamos, tímbrico. Yo, por ejemplo, en mi guitarra, según dónde toque, a la altura de las cuerdas, si toco una púa, toco con los dedos, si ecualizo los micrófonos, realzando los agudos o los graves, voy a conseguir distintos timbres del instrumento y esas variantes también las podemos sumar a la improvisación y obviamente van a estar completamente relacionadas, como siempre, al contexto y, por lo tanto, a la intención, a nuestra intención musical del momento. A lo que podemos hacer es conocer nuestro instrumento, explorarlo y buscar contraste entre los distintos timbres. Finalmente, algo que relaciono mucho también al timbre es la dinámica que nosotros podemos utilizar y con la que nosotros podemos improvisar y jugar. Podemos jugar con dinámica de timbre, es decir, buscar un timbre en un determinado momento para una determinada frase y luego variarlo con el contraste. Y después, la otra gran dinámica con la que nosotros podemos jugar, obviamente, es el volumen
que eso está disponible obviamente en todos los instrumentos y es un elemento que créanme que a veces cuando nosotros trabajamos escalas, trabajamos ritmos, obras, solos, perdemos un poco la noción o la atención de las dinámicas y siempre son una parte fundamental de nuestra ejecución. Y es otro elemento con el cual nosotros podemos improvisar. Entonces, como propuesta para ejercicios dinámicos, explorar el propio instrumento, las posibilidades tímbricas y dinámicas. Esta es una invitación, digamos, quizá no es algo preciso para hacer ahora en el momento, pero sí los invito a que lo prueben y lo conozcan y después van a ir decidiendo en qué contexto requiere cada timbre de su instrumento. Una posibilidad, por ejemplo, es tocar una frase, línea melódica, y buscar contrastarla a través de la dinámica. Puedo hacer como antes, elegir dos compases. Bueno, improviso la dinámica en un compás, toco con una dinámica y en el siguiente compás contrasto con la dinámica opuesta. Si yo toco, por ejemplo, mezzo forte, bueno, después voy a contrastar con otra dinámica y así sucesivamente. Vamos a ir cerrando toda esta parte de exposición. Me gustaría que aprovechemos para que las preguntas que quieran hacer, los comentarios que quieran hacer, si tienen experiencia con algunos de estos ejercicios, qué les pareció, si los tuvieron, si pudieron mientras yo explicaba como no los veía, no sé si hicieron alguna prueba, me gustaría que abramos para la posibilidad de que comenten, pregunten. Bien, Rafael, ¿se escucha? ¿Qué tal, Raúl? Sí, te escucho. Si todavía nadie se anima, la idea es que de ahí vamos a hacerlo que improvisen algo al que quiera. Mientras alguien se anima, ¿qué tal te parece si escuchamos lo que nos enviaron? Y así, me parece muy bien. ¿Cuál es la idea? Mientras vamos escuchando, ya escuchamos dos al principio, una de Lucas Grob y otra de Diego Muñoz. Entonces, si quieren pueden comentar, Lucas y Diego, referente a lo que vimos, la improvisación de ustedes. ¿Qué elementos más tenía? ¿Elementos más rítmicos, más melódicos, más armónicos? ¿Qué es con lo cual improvisaron o hubo más de improvisación? ¿Qué elemento fue el que más improvisaron? Y lo mismo con la audición que vamos a realizar ahora de las improvisaciones que vamos a escuchar. ¿Qué elemento es el que más, o los elementos que más utiliza improvisatorios, ¿sí? De los que vimos hoy día, que fueron armonía, ¿no es cierto?, ritmo, melodía, y en menor medida vimos también lo que es la dinámica y el timbre, ¿cierto? Entonces, vamos a compartir a continuación una improvisación de... Déjame ver cómo se llama el compañero y le digo inmediatamente. Acá en la trabajos creativos. Todos los trabajos creativos los vamos a estar subiendo aquí al Classroom para que ustedes lo puedan escuchar. Así que todos los trabajos que nos envíen los vamos a subir todos para que los puedan, cualquiera los pueda escuchar y los puedan comentar. Por favor, es muy necesario que los comenten. Aquí va entonces la improvisación. Me parece que esta es de piano. Sí, ahí vamos a escuchar qué tal.
Bien, bien, bien. Quieren poder ir comentando. ¿Qué elementos fue de la música o elementos de la música ustedes creen que fueron los que más estuvieron presentes en esta improvisación? Bueno, Jimena nos comenta ahí, parece que utiliza armonía y respeta los compases. Claro, parece que dice Johnny Q Music que la armonía sería lo que más improvisa, ¿sí? Y un motivo rítmico. Bien, bien, bien. ¿Y melodía? ¿Melodía en menos medida? O sea, improvisa la armonía, improvisa mucho lo rítmico, pam, 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 pam. Sí, lo explota bastante, bien. Y la parte melódica, ¿sí? ¿Qué dirían ustedes? O sea, en mayor medida está el rítmico y armonía, perfecto. Sí, yo también totalmente de acuerdo, eso es con lo que más explotaría en este ejercicio, en este ejemplo que vimos recién. Bien, vamos a escuchar otro ejemplo, este es de Dante Jumey. Díganme si lo escuchan ahí. Ahí está. Bien, este está más marcado. A ver, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué fue lo que improvisó básicamente? A ver qué nos dicen ahí por el chat. ¿Qué creen ustedes? ¿Más armonía, más ritmo, más melodía? ¿Qué fue lo que estuvo improvisando básicamente? En el ejemplo que escuchamos a continuación de Dante Jumey. ¿Qué me dicen ustedes? El ritmo más marcado. Bien, bien. Ritmo más marcado. Una suerte de melodía en los graves. Bien, el ritmo no se perdió, dice Jimena González. Olga dice que improvisa una secuencia armónica con un patrón rítmico. Bien, o sea que, ¿qué es lo que estaría dado? No sé si está Dante Jumey, no sé si está presente, pero me parece que tiene razón Olga, o sea que improvisa la armonía, me parece que va improvisando la armonía, si bien la repite, y el patrón rítmico, ¿a qué se parece? ¿A qué les hace referencia? ¿A una música o algún estilo en especial? El patrón rítmico, el que escuchamos recién, bolero, puede ser bolero, ¿sí? Sí, yo diría un poquito más, a mí me sonó como medio abrasilerado el ritmo, no sé, que parece medio bossa nova, el ritmo, no sé si lo habrá pensado así, pero lo que sí me parece que improvisaba bastante con la armonía. Me parece que armonía y ritmo, no sé si se dieron cuenta, alguien dijo una suerte de melodía en los graves, pero yo no alcancé a notar melodía así como algo más, como bien concreto. Pero sí, la armonía y el ritmo está muy presente. Sin embargo, la melodía no está tanto. No es que esté mal, ojo, no estoy diciendo eso, sino que estamos tratando de analizar un poco los ejemplos que nos enviaron, a qué hace más referencia. Y cultivando, ¿no es cierto?, nuestro oído respecto de qué es lo que vamos a jugar. ¿Se recuerda lo que decía Rafael? Vamos a elegir el ritmo, vamos a elegir la armonía, vamos a elegir esto. Si estamos recién improvisando, lo mejor en ese sentido es estos ejercicios que propone Rafael, ¿no es cierto?, jugar un poco con algo establecido, jugar un poco con la improvisación, ¿sí? Vamos a escuchar otro, a ver, Erickson Smith, a ver qué nos tiene Erickson Smith. ¿Se escucha ahí? No sé si estoy compartiendo ahí. Sí, ¿sí? Sí, compa. Sí, perdón. Sí. Ahí va.
Muy bueno, muy bueno. Me parece que está Erickson por ahí. Muchas gracias, Erickson. Está muy bueno el ejemplo que nos envió. Ahí Olga nos comenta una base rítmica armónica con la guitarra, improvisación melódica con la quena. Explora sonoridades timbrísticas. Muchas gracias, Olga, por el comentario. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Charlie nos dice que transmite alegría y utiliza ritmo, melodía y armonía. Bien, sí, bien, utiliza ritmo, melodía y armonía. Pero la pregunta estaba, ¿qué elemento de la música es el que está improvisando? ¿Sí? Diego Muñoz nos dice rítmico y armónico en el instrumento de cuerda, con improvisación en la melodía de la flauta o quena. Bien, Diego. Jimena nos dice que podría decir que jugó con el timbre. Muy bueno. Y Eric nos dice que suena a un folk rockabilly. Está buena la definición. Y Sergio Wilman nos dice melodía full. ¿Cómo nos...? Bien, a ver, no sé si todos estábamos de acuerdo. Nos dimos cuenta de que estaba improvisando. ¿Qué instrumento que improvisaba? ¿La quena o la guitarra? Nos dimos cuenta que improvisaba la guitarra, la quena. La quena, ¿cierto? Ya, ¿y por qué nos dimos cuenta que improvisaba la quena y dijimos, la guitarra no está improvisando? ¿Qué fue lo que dijimos? Y escuchamos y dijimos, no, la guitarra, imposible que improvise. Había algo que sí improvisaba la guitarra. Había dos elementos que estaba haciendo la guitarra. Claro, exacto. La progresión repetida inmediatamente nos dijo, está repitiendo, por lo tanto deja de improvisar. Claro, la rueda armónica es la misma. Pero ¿qué podríamos decir que no estaba tan improvisado? Si bien había algo fijo, pero ¿qué no estaba tan... ¿Qué era algo sí improvisado de lo que iba haciendo la guitarra? Yo creo, capaz que le preguntamos a Erickson y nos dice que no, pero me parece que sí. Y fíjense en este dato. Fíjense que cuando, por ejemplo, con la guitarra mucho se juega esto, que si bien hay un patrón armónico, que generalmente Rafael lo mencionaba, que la armonía está casi siempre dada, y es generalmente lo que estructura la música, sobre todo la música popular, el ritmo que va charangueando las guitarras, el chasquido, generalmente es improvisado. Obviamente a partir de patrones rítmicos establecidos, pero el ritmo generalmente mucho se improvisa. Y Diego Muñoz también me hace el alcance muy bueno, el manejo de la intensidad, tal cual. En ese sentido, si uno se pone muy analítico y fino de análisis, seguramente podemos decir en algunas partes la guitarra tocó más fuerte, ¿no es cierto? En algunas partes la guitarra tocó más suave. Seguramente sí, Erickson después nos irá a dar más detalles de esto, pero con esas comentarios, muchas gracias por todos los comentarios y muchas gracias Erickson, no sé si está aquí, pero estuvo muy bueno el ejemplo. A mí me remite una mención, me gustó también el contraste como en esta improvisación de Erickson, el ritmo armónico que digamos se mantiene en esa progresión está marcado a tierra, mientras que la improvisación melódica de Erickson tenía muchísimas, pero un montón de frases a contratiempo, donde comenzaba o estaba constantemente acentuando el contratiempo melódicamente. Ese contraste me parece súper interesante y me parece que es una de las características que le dio también mucha vida a esa improvisación. El tema de, una base armónica en el pulso a tierra muy marcada y por otro lado en la línea melódica una acentuación muy, muy firme en los contratiempos. Me interesa destacar ese contraste. Bien, ahí nos comenta Eric, dice, la diferencia del ataque se puede considerar parte de improvisación o se puede calificar como bajas en la consistencia en la ejecución. Una pregunta, perdón. La pregunta es, ¿la diferencia del ataque se puede considerar parte de improvisación o se puede calificar como baja en la consistencia en la ejecución? Tú dices si es algo negativo o positivo. No, para mí la improvisación siempre suma. Yo pensaría como decía Miles Davis al principio, en improvisación no hay errores, así que en este caso tiene que ver con, un elemento improvisatorio, que quizá no es del todo voluntario, o sea, quizá nosotros fuimos a una dinámica y la ejecución, digamos, salió lo que salió, pero eso también es parte del elemento improvisatorio. Sí, quisiera comentar algo ahí. Por favor.
Bueno, ¿cómo hice esa improvisación? Primero grabé una base de 4 acordes. Pues, creo que más me demoré para elegir qué acordes utilizar y luego, y luego, con utilicé 3 primeras notas del acorde de do mayor y luego ya me dejé llevar, ya, pero no, no tomé en cuenta ninguno de los aspectos que ustedes me están comentando, solo salió así de manera espontánea. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Eh, no sé cómo andamos de tiempo. ¿Estaremos de tiempo como para tener alguna improvisación? ¿Alguien se anima a hacer alguna improvisación, ya sea con los elementos que vimos, que Rafael mencionó, con este tipo de ejercicio, o que quiere improvisar de la nada? ¿Alguien se anima de los presentes? Estamos en la hora. ¿Alguien se animaría de los que está acá a hacer algo? Una improvisación, puede ser con cualquiera de los ejercicios que propuso Rafael, o también algo, como dijo muy bien Erickson, que salga del imprevisto. A ver quién se anima, quién se anima. No se anima nadie. Vamos a dar 5 segundos. No trajeron instrumento. Es requisito traer instrumento. ¿Ah? ¿Sí? Todos trajeron instrumento, lo vamos a pillar. Miren que para una clase les vamos a pedir instrumentos y que vamos a tocar todos juntos. Esto no es joda, esto es verdad. En la 4ª sesión vamos a tocar todos juntos, así que yo les voy a pedir encarecidamente que traigan el instrumento y en algún instante vamos a tocar todos juntos en la 4ª sesión. ¿Sí? Ya, nadie se anima, nadie se anima, nadie se anima. Sí, sí, alguien dijo que sí, no, nadie. Recuerden traer el instrumento para que también sea, para nosotros es muy importante que puedan, ¿no es cierto?, acceder o realizar los ejercicios, cosa que en esto de los comentarios y las ideas que nos vayan surgiendo en estos ejercicios creativos que vamos realizando, ¿no es cierto?, está precisamente una riqueza profunda en la improvisación y que nos va a servir tanto para nosotros como para todos los participantes que estamos acá. ¿Ya? Vamos a entonces aprovechar, vamos a escuchar la última audición que tenemos de hoy día y le voy a dar el pase para que cierre Rafael. ¿Sí? Vamos a escuchar la improvisación en la menor, que no recuerdo bien de quién es este trabajo, no sé si está acá presente. ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha ahí? Ahí se escucha. Se escucha.
Bien, lo tuve que cortar porque por temas de tiempo ya estamos casi en la hora, pero ahí logramos escuchar algo de la improvisación. Hay algo particular, no sé si Erickson nos comenta, es un romántico con un toque de tristeza. Sí, está bien. Claramente el pero rompe cualquier esquema e incluso eso mismo iba a decir yo. Totalmente. Está buenísimo, claro, perfecto, porque dentro de lo imprevisto puede pasar cualquier cosa y aquí precisamente pasa el tema de que hay un sonido que está ahí, que no, era, no sé si era lo que quería el que nos envió el ejemplo, pero está. No lo vamos a abordar hoy día, pero sí lo vamos a abordar en la cuarta sesión, en donde vamos a hablar un poco de la improvisación libre, el free jazz y cómo, ¿no es cierto?, este tipo de sonidos que están ahí no se dejan, no se desestiman, sino que al contrario, se toman en cuenta y se pueden inclusive incluir en la música. ¿Bien? Pero el ejemplo que escuchamos a continuación, ¿cuál de todos los elementos de la música la guitarra estaba jugando básicamente? Porque todos los demás ya estaban más o menos establecidos en la base que estaba ahí, ¿no es cierto? ¿Cuál de los elementos sería con el que más improvisaba, con el que estaba improvisando básicamente? Dos, diría, unos por sobre todo. Bien, el elemento melódico sin duda, ¿y cuál sería el otro? Que la melodía no puede estar sin el otro, sería el elemento rítmico, ¿cierto? Bien, ¿alguna consigna para la próxima semana, Rafael? Y para la próxima semana me gustaría invitarlos otra vez a que nos manden las improvisaciones que les surja. Vamos a ir sumando las propuestas, ¿no? La primera clase tuvimos ciertos disparadores para las improvisaciones con la clase de Raúl, desde los niveles de la improvisación, las sensaciones, etcétera, etcétera. Vamos a incluir los elementos que vimos hoy. Pueden hacer una improvisación rítmica, pueden hacer una improvisación melódica, armónica, de dinámicas. En definitiva, siguen sumándose disparadores. Obviamente se pueden sumar e interactuar, digamos, como varias de las improvisaciones que vimos que no tienen un solo elemento, sino que coexisten varios de los elementos. En definitiva, la propuesta está que con todos esos contenidos ustedes decidan lo que más les inspire, lo que más les guste, generar una improvisación y que las vayan subiendo. Así repetimos lo que hicimos hoy. La clase que viene arrancaremos escuchando las nuevas improvisaciones, haciendo una mención con los contenidos de la clase que hoy y los contenidos de la próxima clase, que tiene que ver con la gramática y la sintaxis en la improvisación y tiene que ver con los dadores de sentido a la improvisación musical, digamos. Hay ciertos elementos que unen las distintas frases, motivos y generan un sentido al discurso musical. En eso nos vamos a concentrar la semana que viene. Así que la invitación es a que sigan enviándonos improvisaciones desde cualquiera de los disparadores que nosotros les propusimos y allí los escucharemos y todos comentaremos. Bien. Así que, creo que ya estamos llegando al final. De nuevo, muchísimas gracias a todos y todas por acercarse, por compartir sus improvisaciones, por comentar los trabajos de los demás. No sé si quedó alguna duda dando vueltas. Me gustaría, por ejemplo, con el tema de las propuestas que yo les hice, si hay alguna duda, alguna cosa que no haya quedado del todo clara, me lo pueden consultar. También nos pueden escribir al Classroom. Saben que ahí tenemos contacto directo para cualquier consulta, para cualquier material que quieran compartir. Incluso si, por ejemplo, ustedes encuentran improvisaciones de artistas que a ustedes les gusten y consideren que amerita compartirlo con los demás, el Classroom es un espacio como para que subamos todo ese material. Así que hecha la invitación. Recuerden que este es un curso gratuito con donación voluntaria. El link para la donación lo pueden encontrar en el Classroom. Hemos dejado distintos links para que, digamos, tengan distintas formas, aquellos que manejan PayPal, otros que manejan cuenta bancaria quizá, o que manejan algún otro medio de pago. Bueno, las
los links están ahí subidos al Classroom, o si no, cualquier cosa, si necesitan alguna otra alternativa, nos pueden enviar un mensaje privado, nosotros ahí lo conversamos. Así que, siendo todo por hoy, de nuevo muchas gracias y los esperamos el próximo martes a la misma hora en el mismo link. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por... Jimena, Sergio. Muchas gracias por participar nuevamente. La verdad es que ha sido todo un éxito para nosotros, la convocatoria y la participación de ustedes. Hoy día estuvieron mucho más participativos que la semana pasada. Yo espero que la próxima semana los vamos a hacer trotar. Los vamos a hacer trotar, así que vengan preparados de verdad. Esperamos que sean puntuales, porque nosotros comenzamos puntualmente, así no esperamos tanto ni rellenamos tanto los primeros minutos. Y bueno, agradecerles a todos los que están participando, a todos, envíennos por favor improvisaciones, para nosotros de verdad que es muy, y para que los compartamos en clase también va a ser bastante importante y contribuyente al curso en sí. Y nos veremos la próxima semana. Chao, chao, que estén muy bien, muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias, hasta la próxima. Gracias a la paciencia de ustedes, Sergio, gracias a la paciencia de ustedes. Gracias Diego, gracias Ponce por saludarnos, gracias Rebeca, gracias Lucas Grob, Oscar, Jimena, Olga, gracias a Olguita, a Olguita la conozco, fue compañera mía de la universidad, está acá, gracias.